Puranoticia.cl, usted nos ve en la tele, nos escucha en la radio, en el 102.5 FM para todo el Gran Valparaíso, y también, por supuesto, nos lee en la web. Y ahora, desde hoy día, a través de América Vivo, la aplicación de Canal 13 para toda Latinoamérica. Estamos conectados con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Jorge? Un placer estar contigo. Qué bueno, con usted también, en una bonita mañana. Tenemos como un día como cálido en este mes de julio ya. Bueno, es que ya comenzó, o sea, ya llegamos al solsticio, entonces estamos yendo con el sol hacia el otro lado. Probablemente los fríos más complejos ya pasaron, vamos de vuelta. Así es. Oiga, Macarena, mira, tenemos en portada nuestro, ¿cierto?, en puranoticia.cl, la Corporación Municipal de Viña del Mar traspasó educación al SLEP sin deuda histórica, lo que ya, ahí vamos a entrar en detalle. Cotizaciones fueron pagadas en su totalidad. Esto no pasaba hace más de 15 años. Realmente que los profesores estuvieran al día en sus cotizaciones, ¿realmente hace 15 años que no pasaba en Viña, alcaldesa? Bueno, sí, es todo un desafío y mirando en retrospectiva, tanto dolor de cabeza finalmente valió la pena, aunque la verdad es que hay muchos retos y desafíos por delante. Este era una meta que nos trazamos en la primera temporada, por decirlo de algún modo, en el primer periodo, y de algún modo en coordinaciones con el Consejo, con una estrategia, se decidió apostar por la responsabilidad fiscal, por la responsabilidad también en torno al traspaso, por la importancia que pusimos en torno al valor de la educación pública y finalmente de cumplir con nuestras obligaciones. Lo que estamos haciendo no debería ser tratado como un... No, no es un logro. Es solo no es, nuestro trabajo. O sea, Claro, el logro es que se logró algo que no pasaba. O sea, se está haciendo algo normal. No es que la felicitemos es como que le digamos, oiga, alcaldesa, la estamos felicitando porque llegó a las 8 de la mañana todos los días. No, si eso es su pega. Lo que pasa es que en Viña del Mar eso no pasaba. Ese es el punto. Bueno, no solo en Viña del Mar. El otro día hubo un informe bastante revelador de la Contraloría respecto del que se señala que solo el 2% de los municipios y administraciones corporativas del país no están en una situación de deuda previsional con sus trabajadores. Y en Viña del Mar somos parte de ese 2%, lo cual es una noticia terrible. Creo que es fruto de haber hecho nuestro trabajo, pero es decidor el hecho de que estemos solamente dentro del 2%. Y creo que eso es una alegría, un retorno de tranquilidad, pero tampoco sabíamos la envergadura a nivel nacional del problema que existe con este grado de responsabilidad. Estamos con Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar. Macarena, cuando nosotros miramos el trabajo de la Municipalidad de Viña, podemos ser críticos en muchos aspectos, pero tenemos que reconocer muchos otros. Y en su primera gestión, de sus primeros 4 años, ¿cierto?, usted se ocupó y se preocupó mucho de los colegios. Yo me recuerdo una nota que Pura Noticia pudo haber hecho en su segundo o tercer año de mandato, cuando usted le cambia la cara a muchos colegios, y también usted decía, cuando tuvimos las lluvias del año pasado, me acuerdo, mis colegios no se llueven. Hiciste un trabajo como municipio, como alcaldesa ahí, y hoy día tienes que traspasar esos colegios a los SLEP. ¿Qué sientes? Bueno, obviamente hay contradicciones, de algún modo, a ver, primero quizás contar los fundamentos de por qué se tomaron esas decisiones, porque algunos son súper contraintuitivas. Uno en el fondo, y sabíamos que íbamos a tener 3 años y medio para demostrar gestión, mantener una línea de flotación en torno a la responsabilidad económica de la comuna, ajustar una serie de cosas que estaban funcionando mal, y parecía muy contraintuitivo que tus prioridades fueran una organización que por lo demás va a partir. Recuerdo que el Servicio Local de Educación Pública y particularmente la ley y sus reglamentos estableció que Viña del Mar tenía que ser traspasado en el año 2022 y esto fue luego cambiado al 2023 y luego el 2024 y luego sucedió en el 2025. Es decir, siempre estuvimos bajo el deadline o el tiempo límite respecto del traspaso. Entonces, la mayoría de las voces a nivel nacional nuevamente decían, oye, ¿para qué te vas a meter en las escuelas si es que ya vas a traspasar? Mejor enfoca tus recursos y tus energías en otro lado para que eso sea problema de otros. Y yo creo que no tomar esa decisión, por mucha gente que no estaba de acuerdo con eso, se debió a 2 cosas. Primero, que yo soy hija de la educación pública, estudié en una escuela pública de Viña del Mar. Mis profesoras, quien me enseñó a leer, todavía hace clases acá. Ahora en la escuela Humberto Vilche, mi profesora Cecilia Sánchez Román. Entonces, hay un componente de que yo viví eso y que creo que es muy importante que del orden de, no sé, más de 15.000 estudiantes tengan
un, una partida más equitativa respecto a sus proyectos de vida. Te das cuenta, creo que la educación escolar es demasiado importante para los niños y niñas porque luego se transforman en personas. ¿Cuántos son los estudiantes en Viña de la educación municipal o de la ex ahora del municipal? Orden de, claro, del orden de 13.000 estudiantes, una Mira. Cifra variable que sube y baja. Y además, debo decir que esa no es la plaza completa de matrícula. La mayoría está por decisiones de política gubernamental instaladas en las escuelas subvencionadas y privadas. En el fondo, las públicas cada día hay una curva de pérdida de matrículas por diferentes decisiones, pero finalmente porque el país ha decidido poner incentivos en otros establecimientos de otra naturaleza. Lo que es un hecho, no estoy diciendo si está bien o mal, pero de todas maneras esta decisión contraintuitiva resultó con un traspaso pero de responsabilidad en torno al ser sostenedor. Y como usted decía, no en torno a tu responsabilidad sobre la educación pública de la ciudad, porque las escuelas no se van de Viña, se siguen quedando en la comuna. Sí, pues, pero ya no van a ser administradas por usted. Entonces, ahí donde hay o no va a ser administradas por la municipalidad. Porque esto es lo que a mí me tiene, y no lo entiendo, y nos cuesta entenderlo. Porque digo, a ver, hoy día los colegios van a pasar al SLEP. ¿Qué significa el SLEP? Que todo el traspaso de sueldo de profesores, las cotizaciones de los profesores, ¿cierto? Todo se va del SLEP. O sea, el municipio, y en este caso la corporación, se saca un peso de encima, ¿cierto? Va a tener menos costo, porque también y le podría liberar cierta cantidad de dinero, porque hay importante plata que el municipio le traspasaba a la corporación para justamente paliar el déficit, ¿o no? ¿Se entiende así? Teóricamente debería ser así, pero no en nuestro caso porque la educación pública no deja de ser una prioridad, ¿ok? Cuando uno traspasa, si bien el Servicio Local de Educación Pública hoy día toma un rol más de administrador, no solo se traspasan las obligaciones, sino que las personas de ciertas comunidades educativas también se traspasan los inmuebles y además los convenios. Todos los convenios que nosotros celebramos, por ejemplo, con organismos privados, con organizaciones intermedias para la prestación de servicios, sean educativos o no, a las escuelas para fortalecer sus propuestas de valor. Y entre ellos también está el municipio. Nosotros, como municipio, no vamos a dejar la educación pública y eso no es algo que se dice, sino algo que se conviene, se firma y se pacta jurídicamente. Y lo que hicimos es un convenio con el Servicio Local de Educación Pública, donde nosotros igual vamos a seguir manteniendo servicios porque vamos a abrigar el proceso en el tiempo en que media y al menos bajo nuestro mandato siempre. Si es que existe alguna debilidad porque algún proyecto, no sé, no sale adelante porque hay un problema de infraestructura, nosotros vamos a ir, obviamente siempre mediado por el beneplácito, más bien la aquiescencia de los concejales, pero vamos siempre a socorrer lo que necesita la comunidad educativa. Y sin perjuicio de eso, vamos a fortalecer algo que sí queda en el municipio, que es el fortalecimiento de las unidades de educación artística. Tenemos la Escuela de Isidor Handler, tenemos Big Bands, tenemos la Escuela Popular de Artes, la Casa de las Artes, el Conservatorio de Bellas Artes, y eso lo vamos a encadenar como una propuesta de valor con la educación pública. Entonces no nos vamos de ahí porque consideramos, nos asiste la convicción por evidencia, por convicciones de orden político también, que la educación es una cuestión de primer orden, entonces no la vamos a dejar. Y por convicción política, justamente, alcaldesa, por convicción política, ¿no era mejor que la educación quedara en manos municipales? Tiene sentido, ¿cierto? Ahora te voy a dar yo mi apreciación. Esto hoy día circunstancialmente es una prioridad para la comuna, porque está este proyecto que en el fondo encabezo yo soy la que lleva el liderazgo de esta comuna, y yo tengo 3 tareas: poner las metas de la comuna, establecer una cultura organizacional y liderar adentro y fuera de mi organización y a la comunidad de Viña del Mar. En este universo donde están las metas, una de ellas es la educación pública porque creo que es beneficiosa, es un beneficio, una rentabilidad social para toda la comuna. Pero puede ser, y como ha pasado, que en el futuro, a la vuelta de la esquina, otro alcalde o alcaldesa no tenga como prioridad esto. O quizás lo diga, pero no lo haga. Por ejemplo, lo que ocurrió con las cotizaciones. Hace 15 años que eso no se pagaba de forma regular, generando un perjuicio económico para la planificación de las jubilaciones de la comunidad educativa, problemas de orden económico por la generación de deudas, multas y reajustes de orden diario. Entonces, hoy, no en Viña, sino que en todo Chile, no hoy, sino que a partir de los 80 particularmente, el éxito o fracaso de la educación pública escolar de los ciudadanos de una comuna dependían de la voluntad de un gallo o una galla que se convertía en alcalde cada 4 años. Y si esa persona no lo tenía dentro de su orden de prioridades,
esas escuelas sufrían el problema de lo que tú ves a diario, que se llueven, que hay problemas porque no se pagan ni siquiera las recuperaciones en muchos casos. Pero también tenemos un ejemplo que no nos gustó mucho y nos asusta, lo que pasó en lo de SLEP de Atacama. O sea, ¿te acuerdas Sí, claro. tú cuando se parte este proyecto piloto y pasa lo de SLEP de Atacama, esta paralización, tuvieron 3 meses paralizados? Y si esto nos pasara, por ejemplo, en Viña del Mar, en Concón, en Quintero, Puchuncaví, que son las 4 comunas que pasan justamente al SLEP, pucha, el municipio va a quedar con manos atadas. Entonces, es muy cierto lo que usted dice, porque claro, usted tiene hoy día prioridad en la educación. A lo mejor la administración anterior no lo tenía. Qué mejor demostración es que no le pagaba las cotizaciones a los profesores. Pero no, eso no quiere decir que efectivamente los SLIP vayan a tener una sola línea. Por eso yo digo que a lo mejor puede haber un tema de político, de mirada, que puede ser completamente contradictoria. Así es, y cada cambio y cada implementación de política pública por evidencia, digamos, científica, va a tener una curva de aprendizaje. Se van a cometer errores, se van a corregir, se van a enmendar, y ese es simplemente una política pública. Pero tenemos que ir tomando decisiones en base, primero, a cuestiones que son fundamentales. Uno, la ley, la ley, la ley y el cumplimiento de la ley. La implementación de los servicios locales de educación pública es una política que está en régimen desde el año y que se está trabajando desde el año 2017. Hay una veintena de servicios locales de educación pública implementados en todo el país. No existe posibilidad de que Viña del Mar no traspasara, porque eso significaría que es que es imposible. Quien dijo que no iba a traspasar, eso es completamente mentira. ¿Por qué? Para que tú no traspasaras, un presidente de la República... El alcalde Zapallar dijo, ¿no? No sé, es que eso es imposible, es una ilegalidad. De hecho, es fundamento, para que lo puedan revisar, de la falta de implementación de una ley es motivo de acusación constitucional contra un ministro, así de grave, incluso contra un presidente de la República, porque estas cuestiones se protegen en el orden constitucional del país. Entonces, ya que está implementado la mitad, un presidente de la República va a retrotraer, es decir, para dejar de implementar en una comuna, va a deshacer los SLEP, para luego crear una ley que vuelva a crear las corporaciones, para luego retrotraer todos los que fueron traspasados, eso es virtualmente imposible. ¿Te das cuenta? Entonces, el hecho del traspaso era una cuestión indubitada, inevitable. Dado que es así, yo quiero tener las riendas de eso y estar bajo el control, observando, cuidando y estando a disposición cuanto el Consejo me lo permita para abrigar y controlar el proceso. De hecho, es más, hoy día yo paso de ser sostenedora a ser una consejera, una persona que respalda, una asesora, una abogada, digamos, en términos institucionales de las comunidades educativas y del desarrollo de las trayectorias educativas. Y eso para mí me da una ventaja, porque si bien es una prioridad, hoy día también me da la satisfacción de que la educación vuelva al Estado, tiene otro rango de posibilidades y además es más equitativa. Imagínate tú, nosotros manejamos entre las dos organizaciones, municipio y corporación, del orden de 300 millones de dólares, pero imagínate Calle Larga, sí. ¿Cuál es el orden de capacidades para ¿me entiende usted? Y eso no puede quedar mediado por eso. Bueno, el que decía que no iba a traspasar era el que compitió con usted, el arquitecto que venía de Santiago, Iván Pujuje. Él dijo que no iba a traspasar, ahí me acordé. Sí, está bien. Hay muchas personas que señalan cosas y está bien en escenarios de orden político, competitivos y de campaña. Y la mirada suya es muy cierto, claro, porque municipio más grande como el suyo, a lo mejor, claro, tienen los recursos, porque tiene mayor presupuesto, pero un Concón, una comuna como La Cruz, en el interior, es cierto, es mucho más difícil. Oiga, alcaldesa, la quiero llevar antes de... ¿Cómo van los arreglos en el centro de Viña? Estuve en los arreglos, avanzan, ¿ah? Algunos alegan, otros se ponen, pero están avanzando los proyectos. Me gusta cómo está el avance de la Avenida del Paraíso, cómo está ahí en la calle Arley. Se ve que va a cambiar, va a tener una cara nueva al centro de Viña, ¿no? Sí, bueno, esta es la primera etapa del plan, yo te lo he comentado varias veces, del plan de regeneración urbana, que tiene 3 componentes, que es la infraestructura pública, más bien no la infraestructura pública, perdóneme, la inversión pública y privada, ¿no? Solamente en el polígono de generación hay del orden de 25.000 millones de pesos, que no es un sueño, no son ideas, no es un render, no es una imagen de la IA, son procesos que empiezan con sus licitaciones y que ya se van mostrando. En segundo lado, la norma, que es todas las ordenanzas nuevas, el plan regulador y la gestión que tiene que ver con las mesas que tenemos con el comercio, carabineros, subsecretaría, y esto debería ir
pujando hacia una transformación de ese espacio para que no solo le cambie la cara en términos estéticos, sino que la funcionalidad de lo que uno vaya a encontrar en la calle Valparaíso sea distinto y pueda sorprendernos para que también un vecino de los Pinos pueda llegar a la calle Valparaíso, ¿me entiende usted? Y Eso, estamos ese trabajando en justamente ello. la idea, y se ve, y me gusta el pavimento. Mira,